Hoy vamos a descubrir la historia de una artista absolutamente revolucionaria, una mujer cuya obra, que estuvo oculta durante décadas, podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre cómo nació el arte moderno. Su nombre es Hilma af Klint. A ver, pensemos en esto por un momento. La historia oficial, la que está en los libros, nos cuenta que la abstracción empezó con artistas como Vasily Kandinsky o Piet Mondrian. Pero, ¿y si esa historia no estuviera completa? ¿Y si se hubieran dejado fuera la verdadera pionera sencillamente porque era una mujer y además una muy conectada con el mundo espiritual? Mirad bien estas dos imágenes. A la izquierda, una obra de Hilma af Klint del año 1907. A la derecha, una de las primeras abstracciones de Kandinsky que fue pintada varios años después. Las fechas no engañan. Af Klint llegó antes. Estaba creando un lenguaje visual completamente nuevo mucho antes que los hombres a los que la historia del arte ha coronado como los padres del movimiento. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no la conocemos? Pues aquí es donde empieza todo el misterio. Fue ella misma quien decidió que su obra más importante debía permanecer oculta. Dejó escrito en su testamento que sus más de 1000 cuadros abstractos no podían ver la luz hasta que pasaran 20 años desde su muerte. Estaba convencida de que el mundo, su mundo, todavía no estaba preparado para entenderla. Así que pintó para el futuro. Para entender esta historia tan increíble, vamos a hacer un pequeño recorrido. Primero, descubriremos por qué guardó ese secreto. Después, nos meteremos en el mundo invisible que tanto la inspiró. Analizaremos su obra cumbre, las pinturas para el templo. Luego nos preguntaremos por qué la historia la ignoró durante tanto tiempo y al final veremos el poderoso legado que nos ha dejado. Vamos a empezar por el principio de todo, de su redescubrimiento. Un testamento. Un simple documento que, sin que nadie lo supiera, guardaba bajo llave una de las mayores revoluciones de la historia del arte. Y lo que hace que esto sea aún más fascinante es que Hilma af Klint no era una desconocida. ¿Qué va? En vida era una pintora de éxito, muy respetada por sus retratos y sus paisajes. Vendía cuadros, hacía exposiciones, pero, en secreto, a puerta cerrada en su estudio, estaba creando algo que nadie, absolutamente nadie, había visto antes. Una obra que, por cierto, casi se pierde para siempre. Décadas más tarde, el dueño del granero donde estaba todo guardado amenazó con quemarlo todo. Imaginaos. Para entender su arte de verdad tenemos que viajar en el tiempo, a su época. Un momento de cambios brutales, donde las fronteras entre la ciencia, el arte y la espiritualidad, eran muy difusas. Es que a finales del siglo XIX, el mundo que veíamos se estaba desmontando. Los rayos X, por ejemplo, demostraron que podíamos ver a través de las cosas. Las ondas electromagnéticas nos enseñaron que había fuerzas invisibles viajando por el aire. Y todo este fervor científico iba de la mano de un interés enorme por el espiritismo y la teosofía, que buscaban, a su manera, contactar con otras realidades. Y aquí está la clave de todo. La idea de que nuestros ojos no lo ven todo estaba en el ambiente. Tanto la ciencia como la espiritualidad estaban diciendo lo mismo. Hay un universo invisible a nuestro alrededor. Y artistas como af Klint sintieron la llamada, la necesidad de pintar ese universo, de hacer un mapa de lo invisible. Para ella, además, esta búsqueda no era algo puramente intelectual, tenía una raíz muy personal y muy dolorosa. Cuando su hermana pequeña, Hermina, murió, Hilma se metió de lleno en el espiritismo. Buscaba respuestas, buscaba consuelo, y esa experiencia le cambió la vida y el arte para siempre. Y de toda esa búsqueda espiritual nació su proyecto más ambicioso. Un conjunto de obras monumental que es, sin ninguna duda, su gran obra maestra. Mirad qué maravilla, esta es solo una de las 193 pinturas de la serie Pinturas para el Templo. Según lo que ella misma escribió en sus diarios, la obra fue un encargo directo, un encargo de seres espirituales de otra dimensión. ¿Y para qué? Pues para crear una colección de arte destinada a un templo con forma de espiral que ayudaría a la humanidad a entender cómo funciona el universo. Casi nada. Su forma de crear fue tan especial como la obra misma. Empezó con lo que ella describió como una comisión espiritual de un ser llamado Amaliel. Esto la llevó a una fase, mediúmnica, de pintura automática. Pero un encuentro con el líder teosófico Rudolf Steiner, que no veía con buenos ojos ese método tan pasivo, la hizo cambiar. Evolucionó hacia una fase más consciente, más clarividente. Escuchadla a ella misma. En esa primera etapa,
Ella sentía que no era la autora, sino un canal, una herramienta. Una fuerza le guiaba la mano y eso le permitía pintar obras enormes y complejísimas a una velocidad de vértigo, sin bocetos previos, sin corregir ni un solo trazo. Y todo esto nos lleva de nuevo a la gran pregunta. Si su obra es tan rompedora y sobre todo tan temprana, ¿no deberíamos reescribir la historia del arte tal y como la conocemos? Los datos son los datos, y esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Af Klint empieza su gran serie abstracta en 1906. Kandinsky, a quien se le suele dar todo el mérito, pinta su primera obra abstracta 5 años más tarde, en 1911. Y Malevich no expone su famoso cuadrado negro hasta 1915. Cronológicamente, vamos, no hay debate, ella fue la pionera. Entonces, aquí está el quid de la cuestión. ¿Por qué este silencio? Si las pruebas son tan claras, ¿por qué los libros de historias no empiezan con su nombre? Pues las razones son una mezcla de varias cosas. Primero, y es lo más evidente, su género. Era una mujer en un mundo de hombres. Segundo, su forma de trabajar. A diferencia de Kandinsky o Mondrian, ella no escribió manifiestos para explicar su arte. Su inspiración era espiritual, no intelectual, y eso, para la crítica formalista de la época, era algo que no se tomaba en serio. Y por último, el rechazo de las grandes instituciones. Es que en pleno 2013, el MoMA de Nueva York se negó a meterla en una exposición clave sobre los inicios de la abstracción. Le negaron su sitio, así de claro. Pero su legado va mucho, mucho más allá de ser la primera. Nos ofrece una forma de ver el mundo y el arte que hoy, en el siglo XXI, es más importante que nunca. Esta frase lo resume todo a la perfección. Su conexión con la naturaleza, lo que algunos han llamado biofilia cósmica, no era pintar un paisaje bonito, era otra cosa. Era sentir y plasmar las fuerzas invisibles que le dan forma a la vida, las espirales que vemos en el crecimiento, la energía que hay en una semilla, la geometría secreta que esconde una flor. More than painting a picture, she was to feel and capture the invisible forces that shape life. Y ese es su verdadero legado. Más allá de las fechas y de las etiquetas de los ismos, la obra de Hilma af Klint es una invitación a que expandamos nuestra forma de percibir. Nos enseña que el arte puede ser un puente hacia lo invisible, una herramienta para sentir esa conexión profunda que existe entre todos nosotros y el cosmos. Hilma af Klint pintó para un futuro que por fin parece que ha llegado para apreciarla. Pero su historia nos obliga a plantearnos una última pregunta. ¿Cuántos otros pioneros, cuántas otras revoluciones artísticas siguen esperando en un desván, en silencio, a que el mundo por fin esté preparado para verlas?